Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Leonardo Buniac, economista y analista de riesgo. Y riesgo es mucho lo que tiene este país en este momento. Mucha exposición al peligro. Varias cosas están complicadas para la nación, para las finanzas de la nación. Si existiera efectivamente la voluntad que expresa el Ejecutivo de hacer cambios en la materia económica porque le está afectando, quisiera consultarle respecto a lo que son las medidas que tiene que tomarse. El tema cambiario, ya lo señalaba, usted considera que no debe modificarse o liberarse por lo menos en este momento el tipo de cambio hasta que no tengas unas robustas finanzas y unas robustas reservas, claro, por lo menos de internacionales en el país, cuando vemos además que la industria que nos provee estos recursos, el 96% de las divisas provienen de la industria petrolera que viene en un declive importante en su producción. Quisiera consultarle si cree que es otro de los aspectos que tiene que enfocar el Estado venezolano o el Ejecutivo nacional. Y en medio de todo esto están unas sanciones. Está Venezuela en un escenario donde tiene los mercados internacionales prácticamente cerrados. Sí, bueno, mira, en primer lugar, bueno, Colombia produce petróleo. Noruega produce petróleo, Estados Unidos y China producen petróleo, pero no son economías petroleras. Venezuela es una economía petrolera y tú lo acabas de comentar, 96-97% de los ingresos en divisa depende de la actividad petrolera. La producción viene en caída. Venezuela es el único país, quizá con Argelia y Angola, que no está beneficiándose de los elevados precios del petróleo, ya rondando los $80 aproximadamente. Y esto básicamente por el declive en los niveles de producción. Ya, Mariana, la producción el día de ayer cayó a 1.000.000, cuidado con esto, 426.000 barriles. Y recuerda que no todos los barriles producen caja. Unos van, por supuesto, para el consumo interno, otros van para las amortizaciones de préstamos con China y con Rusia, otros van a las empresas mixtas, otros van a los convenios de cooperación energética y el porcentaje que te queda, ¿verdad?, para generar caja es realmente muy pequeño. Estamos hoy apenas exportando 409.000 barriles diarios a los Estados Unidos, que es el único mercado que realmente te produce caja. Pero por otra parte... De 800.000 que le exportamos. Por otra parte, si continúa el declive en los niveles de producción, bueno, puede ser que tú estés en diciembre produciendo un poco menos o cercano al 1.000.000 de barriles. Si continúa el declive, tú puedes dejar de ser en el año 2019 un exportador neto de petróleo. A eso, como dicen por ahí, éramos muchos y parió la abuela, se le agregan las sanciones. Y estas sanciones obviamente prohíben a PDVSA hacer factoring, vender cuentas por cobrar, utilizar esa cuenta por cobrar como garantía para financiarse en el mercado internacional. Si se cumple un tercer ciclo de sanciones que están en el ambiente y se le prohíbe a Venezuela comprar diluyente en Estados Unidos, pues se complica más la película, porque el 95% de la extracción de crudo hoy en Venezuela depende de los diluyentes. Y lo peor de la película es que si continúa el proceso de sanciones y llegase el embargo petrolero finalmente a Venezuela, se complica mucho más la película, porque Venezuela teóricamente va a decir, nosotros vamos a girar hacia China, hacia la India, pero hay un pequeño problema, que Estados Unidos está ya a punto de romper el acuerdo nuclear con Irán, lo que significa que se restablezcan las sanciones financieras, tecnológicas y energéticas contra Irán, que hoy produce casi 4 millones de barriles diarios y lo van a llevar a producir menos de 1.5 como era en las sanciones anteriores. Esto haría que Irán se voltee hacia su principal socio comercial, que es China, convirtiéndose ya no en un buen amigo de Venezuela, sino en un potencial competidor, un rival geoestratégico, geoenergético del país. Así que el panorama es sumamente complicado, los mercados están cerrados, como tú lo acabas de comentar, hay un problema serio de déficit en flujo de caja y tenemos el tema de la deuda. Tenemos que honrar servicios de la deuda pública y yo creo que este año Venezuela va a ir a un default selectivo, se va a amparar en lo que se llama va a ir el concepto de inmunidad soberana para intentar obligar a los acreedores a una suerte de reestructuración y, por supuesto, intentar de alguna manera paliar lo que va del año 2019. Pero esto es gerencia a corto plazo. Venezuela debería avanzar hacia un plan de estabilización macroeconómica y complementarlo con reformas estructurales que permitan el crecimiento y el crecimiento sostenido no inflacionario. Para esto hace falta un giro completo en la política económica. De lo contrario, creo que va a haber una crisis de gobernabilidad porque no hay procesos hiperinflacionarios en el mundo que sean invariables. Eso es imposible. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Buniac, economista y analista de riesgo. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales.